¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer hoy un recorrido. El otro día vi un post en el Instagram de Teacher Miguel, que os recomiendo que le echéis un vistazo, y hablaba de su camino en cómo consiguió en la plaza. Y dije, bueno, voy a hacer algo parecido, porque sé que ahora mucha gente va a empezar a estudiar, sé que mucha gente pues es nuevo o nueva en las oposiciones. Digo, pues si puede ayudar mi historia, adelante, para que veáis también, pues, que no se regala nada, que las oposiciones es un proceso de largo plazo y aunque en mi caso fue a la primera, sí que detrás hubo un proceso bastante amplio de formación, de vivir las oposiciones, etcétera. Así que bueno, em, yo salí de la universidad, o sea, salí del instituto, quería estudiar economía, pero bueno, tuve una profesora que me marcó en economía, justo, entonces no me marcó para estudiar economía, sino la forma de simplificar temas muy complejos y esos temas complejos hacerlos entendibles para nosotros que no sabíamos nada de inflación, no sabíamos nada pues, de depreciación, etcétera. Así que me gustó mucho su forma y me hizo cambiar y a última hora, casi cuando estaba eligiendo el top 10 de carreras, elegí magisterio. Empecé magisterio, la diplomatura, magisterio de primaria y la verdad que no me gustó nada. De hecho, falté mucho a clase, no me gustó la forma de dar clase, no me gustó, pues, por ejemplo, teníamos didáctica que era una asignatura anual y lo que hacíamos en didáctica era copiar, era estar 2 horas completas la profesora dictando y nosotros copiando. Luego había un examen tipo test y también una exposición y con eso la nota. O sea, no aprendimos absolutamente nada. Además, si no tenías todo copiado, te suspendía, vamos. No sé dónde está la didáctica, pero es magisterio y sinceramente no me gustó nada, quitando una o dos asignaturas. De hecho, di unas de educación física y bueno, ya vi que era lo que más me gustaba, aunque acabé la diplomatura con una muy mala nota, acabé con un 5 como a poco, porque no iba prácticamente a clase, la salvé como pude, incluso en el primer año suspendí 2 asignaturas, lo hice todo mal. Y bueno, acabé diplomatura de magisterio y habían pocas plazas. Ese año salían plazas y me podría haber presentado, pero había muy pocas. Y ya me dijeron, si tú no has trabajado, no tienes la plaza, tal. Así que me desvinculé completamente de magisterio, me puse a trabajar en la clásica zapatería y bueno, pues trabajando en la zapatería decidí hacer ciencias del deporte. Decidí hacer ciencias del deporte, pero ya perdí ese año, perdí ese año entero que no hice nada, la gente que se presentó a las oposiciones, nadie de mi año sacó plaza, pero sí pronto se pusieron a trabajar. Y dices, madre mía, ya gente con 21, 22 años trabajando desde el principio, era un muy buen año, que incluso suspendidos me parece que empezaron a trabajar. Bueno, ahí trabajó prácticamente todo el mundo. Pero claro, se tenía esa creencia limitante de es que a la primera va a ser imposible. Igual es imposible, pero ya tienes muchos puntos y yo me presenté 4 años después y esa gente pues ya tiene bastantes méritos y ya sabe cómo funciona. Así que mi consejo, aunque podéis ver en las redes sociales otras cosas, es que os presentéis cuanto antes para ver cómo es el examen, independientemente de cómo vayáis preparados. Una cosa es, pues, si no lo habéis podido preparar, pero bueno, por el precio yo probaría. Y bueno, empecé ciencias del deporte y ahí vi que sí que me gustaba las distintas asignaturas, sí que lo disfruté más, aunque de nuevo dejaba mucho que desear la universidad y las formaciones que hacía fuera de la universidad me aportaban mucho más que dentro de la universidad. Incluso choqué con algunos profesores que no me gustaban su metodología, nos explicaban mitos de toda la vida. Al final, ciencias del deporte es una ciencia que va muy rápido y quizá lo de hace 10 años eh, hoy en día ya no se puede utilizar como dogma, la ciencia va muy deprisa en ese sentido y bueno, tampoco me gustó mucho, pero sí que me gustó más que magisterio. Y ahí empecé a sacar mejores notas. De hecho, empezaron ahí mi mentalidad de reto y en las 3 asignaturas anuales más complicadas, bueno, 2 asignaturas, anatomía, fisiología y, y biomecánica, que eran como las tres que había que estudiar más, pues me puse como reto y acabé sacando matrícula de honor en los tres. A modo de reto porque me motivaba. Cuando algo me motiva suelo ser bastante obsesivo. Y bueno, acabé ciencias del deporte y ya con una media
cercana al 9 y, y ahí sí que tuve ganas de quedarme en la universidad. Y de hecho, mi idea era haberme quedado en la universidad, haber investigado. ¿Qué ocurre? Que conocí a una chica, que de hecho iba a mi clase de magisterio, y esa chica viví su proceso de oposiciones. Yo cuando estaba en segundo año de Ciencias del Deporte viví su proceso de oposiciones, enterito. Nos empezamos a conocer y justo pues me apeteció también acompañarla en todo el proceso y vi desde el tema, cómo leía el tema, desde el supuesto, cómo leía el supuesto. Entré a su exposición de la programación y vi cómo expuso y acabó sacando un 6 un 7 no me acuerdo. No sacó plaza, pero desde el primer mes empezó a trabajar. Ya me empezó a picar la curiosidad, porque yo estaba en Ciencias del Deporte a la par trabajando en una zapatería, a la par trabajando dando clases particulares, y yo veía que ella tenía mucha calidad de vida y ella pues no trabajaba tantas horas y ganaba casi el doble que yo, hablaba con ilusión de su trabajo y me dijo, mira, dentro de un año salen oposiciones, no sé si era un año o 2 años, tú ya habrás acabado la carrera, ¿por qué no te presentas? Y yo ni lo tenía en mis planes, pero veía tanta... De hecho, me daba vergüenza hablar de mi futuro porque no lo tenía claro, si me quedaba en la universidad tenía que estar como 5 años más, el tema de la edad que te hace run run en la cabeza, etcétera, etcétera. Así que bueno, a mí me daba mucha vergüenza hablar de mi futuro y ella me dijo, venga, preséntate a las oposiciones y yo te voy a ayudar en lo que necesitas y demás. Así que el año ese puente de acabar Ciencias del Deporte y que no, el cuarto año de Ciencias del Deporte, al siguiente yo tenía la oposición, pues ese año puente eh, acabé el TFG, también me presenté a Valenciano, ya me había presentado a Valenciano en mi localidad, pues presentarte como a la Escuela Oficial de Idiomas y al máximo nivel de valenciano te da bastantes puntos. Ahora no sé cómo está, pero antes te daba, si tienes el máximo nivel y la Escuela Oficial de Idiomas, casi 2,5 puntos de méritos, más la carrera extra eran 3,5 puntos, más la poca experiencia que ahora os contaré, pues tenía un poquito de méritos. Entonces me dediqué justo a eso, me dediqué a sacarme el valenciano. ¿Qué me costó sacarme el máximo nivel de valenciano? Pues a la quinta, me lo saqué a la quinta porque me presenté, no, a la cuarta por una institución, por la Chunta, y a la quinta en la escuela oficial, porque me presenté en la escuela oficial, aprobé dos partes, me- se quedaron con una parte para septiembre y luego acabé aprobando. Pero me costó, o sea, yo me acuerdo llorando y todo, que no había manera porque llegaba y suspendía, aprobaba una parte y la otra suspendía. Bueno, era para echarse a llorar y dejarse valenciano. Pero yo tenía muy claro que el año anterior a la preparación de oposición quería tener lo que estaba en mi mano, todos los méritos que podía. Así que resiliencia, me acuerdo de hecho la cuarta vez que me presenté a la Chunta, al C2 de Valenciano, salí llorando porque era como la vez que peor me había salido bajo mi percepción y acabé aprobando, diciendo, es que yo no quiero estudiar más valenciano, de verdad, qué aburrimiento. He de decir que no me gusta nada estudiar. Eh, pues los idiomas me aburre bastante y me considero bastante malo, aunque bueno, es una retroalimentación de que no me gusta, no voy motivado al estudio, etcétera, etcétera. Así que en ese año me acabé sacando el C2 de valenciano, el Mestre Valencià, que tuve que hacer también unos créditos aparte en la universidad para tenerlo. Me saqué también la capacitación de inglés y me saqué también el valenciano por la Escuela Oficial de Idiomas, que dicen que es más complicado y te da un medio punto extra. Eso me lo dejé el año anterior todo hecho, los 2 años anteriores, cerré expediente también de mi carrera de Ciencias del Deporte y allí que me presenté a Magisterio de Educación Física, ¿vale? A Magisterio de Educación Física. Ese año fue un año muy bueno, que salieron muchas plazas respecto a otros años, pero bueno, lo de siempre. Había muchos rumores de que se presentaron a mi tribunal mucha gente con muchos méritos. Y como yo ya era mi primera oposición, pero por un lado tenía a mi pareja que había opositado 4 veces, por otro lado tenía que había vivido un proceso de oposiciones completo, desde el principio al primer minuto, todas las esperas, todos los profesores, todos los tribunales, las opiniones del resto, hasta el final, la entrega de méritos, pues ya me sonaba algunas cosas. Y me considero
que sé sacar las reglas del juego rápido de todo lo que me propongo y gasté, como siempre digo, mucho tiempo en las oposiciones. De hecho, en los primeros meses mi academia tampoco me gustó mucho. De hecho, mis primeros meses de preparación gasté mucho tiempo, no en lo que me pedían en la academia, yo siempre he sido un poco freelance en ese sentido, y gasté mucho tiempo en cómo funciona la oposición, en buscar juegos, actividades potentes, incluso buscar referentes de educación física de otros países, a ver qué se está haciendo, a ver cómo están innovando. Cuando me presenté yo prácticamente nadie hablaba de gamificación, no había redes sociales, o sea, no había influencers, no había ni uno, o había muy poquitos y que divulgaban de aquella manera, cogiendo frases de internet y copiándolas y poco a poco, y poco más, perdón. Entonces, bueno, me dediqué mucho a ese proceso de gastar tiempo en entender cómo funciona la oposición y conforme se acercaba a la oposición, como siempre he dicho, practicar mucho, mucho, mucho las condiciones reales de examen. Así como jugarme con mi expareja, jugarme em, el tema de la piel, en el sentido de pues, que cada día nos leíamos. Aquí en la Comunidad Valenciana antes se leía el tema, se leía el supuesto práctico, teníamos que practicar mucho esa dicción. En el año de oposición, de hecho, estuve trabajando, dejé la zapatería, por fin, ese trabajo de 4,5 € la hora y maltratado psicológicamente. Dejé la zapatería bueno, encontré trabajo en un gimnasio. Gracias a Ciencias del Deporte, pues estuve trabajando en un gimnasio a media jornada en la Universidad de Valencia, también entrenando a profes y en una clínica de fisioterapia entrenando gente mayor. O sea, estaba estudiando la oposición y a la vez en 3 trabajos, pero 3 trabajos que me permitían, tenía como descansos entre los trabajos y me permitía pues estudiar, aunque no mucho realmente, pero bueno, de manera práctica el tiempo que tenía lo dedicaba a ello. Y trabajaba festivos, porque en Viva Gym trabajaba festivos bueno, encadené 130 días, que esto siempre lo digo, encadené 130 días seguidos trabajando porque entre universidad, festivos, clínica fisioterapia no paraba. Y bueno, conforme se acercaba la fecha de examen, tuve la suerte, en marzo, de hecho, me llamaron de Cataluña. Estaba en la bolsa de Cataluña de maestros, me llamaron y dije, lo que siempre os digo, eh, no recomiendo poner toda la carne en el asador en las oposiciones porque te puede ir mal, ya sabéis que está el componente suerte, te puede ir mal. Y a mí me llamaron de la bolsa de Cataluña y dije, uff, horario completo, pero dejo estos 3 trabajos, que también es bastante inestabilidad, y al menos consolido. Es decir, ya si me llaman en Cataluña, me van a llamar siempre. Y de hecho, yo fui a marzo para una sustitución de mes y medio, estuve hasta prácticamente mayo trabajando y eso me permitió, aparte de, bueno, ganar dinero obviamente, pero me permitió consolidar y al año siguiente, si no me hubiera sacado la plaza, en septiembre ya me estaban llamando ofreciéndome una vacante. Así que bueno, si me hubiera ido mal la oposición, ya hubiera tenido trabajo de maestro. Aquí tenemos la suerte de Comunidad Valenciana, Cataluña, que hay una buena conexión. Bueno, estuve trabajando, de hecho me tocó un colegio muy, muy complicado. Mi primera experiencia docente, ese mes y medio, me fue muy, muy duro. Era un colegio, en Comunidad Valenciana se llama CAES, en Cataluña se llama CMC, Centro de Máxima Complejidad, y me fue muy complicado. Tenía incluso clases de 9 o 10 alumnos, pero que no querían ir a clase, todo el rato peleas. Me tocó dar educación física desde primero a sexto de primaria, pero era un caos. Solo me hacía clase, o sea, solo me hacía caso un curso y eso me desmotivó completamente a estudiar la oposición porque dije, esto a mí sinceramente no me gusta, pues no tendría las habilidades, no tendría las capacidades, lo que sea, pero me desmotivó. Me desmotivó tanto que cuando salía del trabajo lo pasé muy, muy mal. Y cuando salía del trabajo no me apetecía estudiar y estuve ese mes y medio pues prácticamente sin estudiar y sin tocar los apuntes porque me decía a mí mismo, esto no me gusta, no quiero estudiar las oposiciones y sinceramente estoy incluso pensando en volver a la universidad. Pero bueno, lo dejé no, se acabó la sustitución y pude desactivarme. En Cataluña te puedes desactivar cada X tiempo y me desactivé para que no me llamaran ese año más. Y la verdad que fue, quizá no es lo más apropiado decirlo, pero el día que acabé en ese colegio fui bastante feliz. Fui bastante feliz, no era feliz
dando clase, no estaba a gusto, tampoco había un ambiente muy bueno de profesores y nada, dejé ese colegio y ya tuve mayo entero y junio entero, porque el primer examen era el 26 de junio, para estudiar. Ahí solo me dediqué a estudiar. Desde primera hora de la mañana que me levantaba hasta que me daba la cabeza, estudiar, 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 hacer simulacros, ver mis debilidades, acabar la programación, etcétera, etcétera. Tuve la suerte que, ya sabéis, me fue bastante bien. En la primera fase, en el tema, saqué un 10, en el supuesto práctico y en la parte práctica un 9,4, una cosa así. Pasamos la primera parte con 9,50 y algo, creo que se quedó de media. Y luego en la programación tuve un 10. Tuve también suerte, tuve una semanita para prepararme la exposición oral, ahí busqué muchas metáforas. Como tenéis el otro podcast donde explico la exposición, no me voy a enrollar aquí, pero también saqué un 10 en méritos, quedé tercero del tribunal de nota por una décima o algo así, que quedaron primero y segundo, y luego quedé en total quinto, me parece que fue con méritos, y bueno, tuve la plaza. Y nada, tuve la plaza y muy bien, y muy bien. Ese fue un poco mi camino, pero para que veáis, fue un camino de dar tumbos, de malas elecciones en muchas ocasiones. Si hubiera empezado a trabajar, pues si hubiera empezado a opositar al principio me hubiera ido muy bien. O sea, yo estoy seguro que ya hubiera trabajado y hubiera tenido muchos méritos. De hecho, prácticamente todo el mundo que opositó cuando salió de mi carrera tuvo plaza, porque ya tenían méritos, ya se habían presentado 2 o 3 oposiciones y si no fue la segunda, fue la tercera. Y lo que quiero que veáis aquí es que es un trabajo de resiliencia completo, de si me hubiera rendido en valenciano hasta la quinta que me costó sacarme el superior, no hubiera tenido esos méritos para sacarme plaza. Si me hubiera rendido en la oposición, seguramente me hubiera rendido porque el supuesto práctico fui muy desmotivado a leerlo, pero aún así ya tenía la filosofía de no te rindas y sigue hacia adelante. Y con todo, muchas veces nuestras decisiones, pues nuestras decisiones decía que las decisiones muchas veces no solo afectan al principio de la propia decisión, sino también en el futuro. Si tú te acostumbras a no rendirte en las oposiciones, lo más seguro es que no te rindas y en esos momentos finales pues sigas hacia adelante. Siempre hablo de 4 semanas previas al examen. Yo decidí presentarme a las oposiciones, pero decidí presentarme con mucha suerte, porque me derrumbé, pensé que no llegaba, pensé que no podía más. Imaginaros lo que me podría haber arrepentido si no me presento. Así que bueno, espero que os haya motivado, os haya inspirado en algún momento. Si podéis extraer algo de esta historia, pues mejor que mejor. Y si no, pues en el siguiente podcast estoy seguro que os aportaré. Así que nada, un súper abrazo. Ya sabéis que me podéis encontrar en instagram.com/preparadoredufis, en mi página preparadoredufis.com. Y si os puede ayudar tanto en el curso de metodologías activas o en cualquier otra cosa, me podéis encontrar en oposicionespreparadoredufis@gmail.com. Así que nada, un abrazo.